dar deprisa es presentar una moción que se presentará tanto a la Comisión de Medio Ambiente como a la Comisión de Hacienda, referente a que el Grupo Municipal Compromís no estamos de acuerdo con la cesión de la gestión del territorio municipal a la macroempresa funeraria Funer España. Si me permitís, que voy a hacer, lo tenéis en el texto de que os ha repartido el Senchi, pero sí una pequeña cronología de todos los hechos que acaecidos hasta ahora. En octubre de 1998, el Ayuntamiento concede por 35 años a FCC la explotación del tanatorio de Valencia. Esta explotación comienza a hacerse efectiva en noviembre del año 2000. 7 años después, en abril del 2007, se modifica el contrato para incluir la instalación y la explotación del servicio de crematorio. En el año 2010, FCC muestra al Ayuntamiento su intención de ceder la explotación del tanatorio y del crematorio a la empresa fúnebre y que la Funer España. Esto hace que haya un proceso administrativo que dura 2 años, concretamente hasta la última junta de gobierno del mes de septiembre, en el cual el Ayuntamiento admite la cesión de esa gestión. Entre medio existen 2 alegaciones por parte de la Asociación de Funerarias Independientes de Valencia. Nosotros presentamos aquí una propuesta que sería paralizar esta cesión, tanto del crematorio como del tanatorio a la macroempresa Funer España. Esto nos llevaría a 2 escenarios posibles. La de 2, que bien el Ayuntamiento se hiciera cargo de la gestión de estos 2 servicios, o que bien se abriera un nuevo proceso de adjudicación pública. ¿Por qué Compromís se plantea este posicionamiento? Pues nos basamos principalmente en las alegaciones representadas por la Asociación de Funerarios Independientes de Valencia. El tanatorio de Valencia es el único tanatorio municipal y público que existe ahora mismo en la ciudad. Por lo tanto, es el único que garantiza la libre competencia entre las empresas funerarias. Funer España, a diferencia de Fomento de Construcciones y Contratas, es una empresa que tiene un interés directo en el sector, se dedica únicamente a este sector. Y han tenido ya problemas con el modelo instaurado en el tanatorio de la M30 de Madrid. De hecho, estas sospechas están recogidas en los informes del Ayuntamiento, que incluso llegan a poner como condición a esta cesión que Funer España respete la libre competencia. La verdad es que nos asombra que en un documento público del Ayuntamiento en unos informes se haga una reiteración al cumplimiento de la ley. Se presupone que la ley se debe cumplir. Y choca sobre todo con el modelo económico que planteamos que desde el Grupo Municipal Compromís, que es estar al lado de las pequeñas y medianas empresas valencianas frente a los grandes grupos empresariales que son favorecidos y que por el Partido Popular, como es este caso. Tememos que se quiera trasplantar a Valencia el modelo de gestión que se está desarrollando desde Madrid. Somos conscientes que la propuesta va a ser difícil que sea aprobada, más que nada porque ya está en una fase que ha sido aprobada, solamente falta ejecutarla. Pero aún así estaremos muy vigilantes para que se cumpla ese derecho a libre competencia y que no exista ningún subterfugio para poderla